Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro sobre la reconciliación. Soy Francisco Carmona, psicólogo, teólogo, filósofo, educador, constelador familiar y también del vínculo y del trauma. Finalmente, director general de Ananqué, Conciencia Sistémica. En esta noche vamos a reflexionar acerca de un tema que en constelaciones familiares y en constelaciones del vínculo y del trauma tiene una importancia muy relevante porque nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos y a mirar la vida de otra manera. Les doy la bienvenida a quienes están haciéndose presentes a través del chat en este encuentro. Es muy grato podernos encontrar, podernos reflexionar, podernos enriquecer y podernos acompañar en esta búsqueda de sentido en la que muchos de nosotros nos estamos embarcando desde hace pues un buen periodo de tiempo. Comienzo desarrollando el tema haciendo o leyendo una cita de Bert Hellinger sobre los padres que dice así: en todo caso, es importante que los hijos reconozcan a sus padres. Honrando a los padres, algo se arregla en la profundidad del alma. No les corresponde a los hijos juzgar a sus padres, ya que el hecho de convertirse en padre o madre no depende de cualidades morales, sino de un acto determinado, establecido de antemano e independiente de las características morales. Los padres merecen el reconocimiento como padres por la consumación de un acto y solo por esta consumación. Aquí, por tanto, no hay lugar para juicios morales. Desde este punto de vista, no hay padres buenos o malos. Los padres le dan a los hijos la vida, el bien supremo, y esto es lo que los hijos deben agradecer. Ven, aquí hay mucha tela por cortar y entonces en un primer espacio yo voy a hacer lo posible por aclarar algunas cosas de esta introducción. En un, en un segundo punto vamos a recordar el tema de las imágenes internas o de los complejos que guarda la psique. Y finalmente, en un tercer punto, estaríamos hablando de lo que significa la reconciliación con los padres, que lo vamos a resumir en una sola palabrita. Papá, mamá, lo quiero hacer diferente. Y esto lo vamos a resumir en una palabra que se llama desapego. Desapego. Bien. Bueno, entonces aclaremos algunas cosas de la introducción. ¿Cómo se convierte uno
padre por un acto biológico. Entonces, un hombre y una mujer consuman el acto sexual y de ese acto puede surgir una nueva vida. Digamos que la finalidad de todo acto sexual finalmente es la concepción de una nueva vida. Y lo que hacemos en muchas ocasiones a través de los métodos que se utilizan es prepararnos para la no concepción. Por eso los métodos se llaman anticonceptivos. Entonces nosotros no podemos pretender tener una relación sexual, genital, y creer que la fecundación no hace parte de ese acto. Si no se toman las precauciones y la vida lo dispone así, bueno, que también se puedan tomar precauciones, si la vida lo dispone, una nueva vida aparece. Entonces, de ese encuentro entre el hombre y la mujer, surge una nueva vida. Eso es lo que nos convierte en padres. En términos biológicos, somos padres por un acto biológico, por una capacidad de procrear. Entonces, la vida que nosotros tenemos viene de los padres. ¿Y cómo viene de los padres? Algunas veces por un acto de la voluntad de los padres. Otras veces no hay esa voluntad, sino simplemente el acto biológico. Pero finalmente, lo que los padres, cuando aceptan llevar a feliz término el embarazo, nos están regalando la vida. Entonces, somos padres, en sentido biológico hablando, porque damos la vida. Al hijo que le corresponde dar las gracias, única y exclusivamente dar las gracias. Cuando la vida es bien recibida, entonces también es bien vivida. Quien no logra agradecer la vida, con toda seguridad, no va a lograr vivirla bien. Porque lo que no se agradece, no se toma. En cambio, cuando lo agradecemos, lo podemos tomar. Y cuando podemos tomar la vida, entonces la podemos disfrutar, vivir plenamente. Como la transmisión de la vida es un acto gratuito de los padres, es un regalo, entonces recibir la vida no genera ninguna deuda, excepto la deuda de la gratitud. En este sentido, tenemos que decir que yo no le debo absolutamente nada a mis padres por haberme engendrado. Y si un padre cree que los hijos le deben algo por haberlos engendrado, ese padre o esa madre está absolutamente equivocado, absolutamente equivocado. No les debemos nada por el acto de habernos engendrado, vuelvo y repito, solo gratitud. Ahora, como este acto de dar la vida es un acto tan grande, digamos que es un acto que nadie más puede hacer por nosotros, solo lo pudieron hacer nuestros padres. Entonces, el compromiso que nace inherente de este acto de generosidad es cuidar de nuestra vida y llevarla a plenitud. Honramos a los padres. Honrar no es otra cosa que agradecer y que decir que lo recibido yo lo aprovecho de la mejor manera posible. Honramos a los padres cuando seguimos nuestro destino, aunque en ocasiones eso signifique
romper con las expectativas que nuestros padres tienen acerca de nosotros o, en algunos casos, defraudar. Más importante que hacerle caso a nuestros padres es hacerle caso a nuestro destino. Y para evitar equivocaciones al respecto, solo conoce su destino quien ha hecho un trabajo de conocimiento de sí mismo. Entonces yo no puedo decir que todo lo que vivo es mi destino si previamente no he hecho el trabajo de autoconocimiento. Porque muchas cosas de las que yo estoy viviendo no hacen parte de mi destino, sino que hacen parte precisamente de las implicaciones sistémicas y de las percepciones equivocadas que yo tengo acerca de la vida. Encuentro mi destino, vuelvo e insisto, cuando he logrado hacer un proceso de autoconocimiento interior. En ese proceso de autoconocimiento interior, pues lógicamente yo descubro mis implicaciones con mi sistema familiar, padre, madre y hermanos. También conozco las implicaciones multigeneracionales de haber nacido dentro de ese sistema. Y una vez que yo tomo conciencia de esos dos componentes que son externos y ajenos a mí, puedo también conocer cómo he ido yo procesando la vida, con qué fuerzas me he ido conectando, qué imágenes se han creado en mi interior, cuáles son los aspectos de sombra, qué elementos constituyen mi personalidad, y una vez con esa sapiencia acerca de quién soy, puedo perfectamente empezar a tomar decisiones acerca de mi destino. Como ustedes ven, el tema del destino no es una cosa fácil, tampoco es una cosa de la que se pueda hablar a la ligera. Esto es un tema, afirmar que yo estoy siguiendo mi destino, es un tema supremamente serio y profundo como para dejarlo en manos de cualquiera y no hacerse uno responsable de sí mismo. Bien. Ahora, cada vez que yo me pongo a juzgar a los padres, que critico su manera de vivir, su manera de ser, su manera de decidir, convierto a los padres en el objetivo de mi vida. Y al convertir a los padres en el objetivo de la vida, entonces me desvío del verdadero objetivo de mi vida, que es vivir. Esa actitud de juzgamiento hacia los padres, lo único que hace es implicarme en el destino de ellos. Y entonces, en virtud de lo anterior, yo dejo de vivir mi propia vida para comenzar a vivir la vida de mis padres. Es decir, empiezo a vivir y a realizar un destino ajeno. Cuando yo me salgo de esa implicación sistémica, seguramente voy a experimentar mucha incertidumbre, porque al estar viviendo con un guión prestado, no voy a saber quién soy ni cuál es el propósito de mi existencia. Y la primera reacción va a ser de aturdimiento. Sin embargo, en la medida que yo voy profundizando conmigo mismo, me voy a dar cuenta que en la implicación habían elementos de mi esencia y que ahora yo con esos elementos puedo ampliar mi conciencia y puedo ir avanzar con serenidad, con confianza y con tranquilidad en la vida. Bueno, creo que este es eh, una, un buen punto, ¿cierto? Con esto puedo dar por terminada la introducción. Bien. Parece ser que hay personas que tienen dificultades con el tema del
del volumen. Yo lo tengo al máximo en mi equipo. Revisen si ustedes en el de ustedes también lo tienen al máximo. Una vez que hemos terminado esta introducción, vamos entonces a conectarnos con el primer punto de nuestra reflexión, que son las imágenes psíquicas que nosotros tenemos en nuestra alma acerca de lo que es un padre y de lo que es una madre. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Miren, vamos a repasar tres conceptos que a mí me parece que nos pueden dar mucha claridad para poder comprender esto que vamos a desarrollar con profundidad. Empecemos por el primer concepto, que es el alma. Entonces, el alma es la vida. Al decir que el alma es la vida, entonces estamos diciendo que es algo que nos abarca a todos y en lo cual todos los seres vivos estamos dentro, hacemos parte. Entonces, el alma es la vida, hay una gran alma. En segundo lugar, vamos a decir, así como hay una gran alma, hay un alma individual, que es la que cada uno de nosotros tiene, una vida personal. Entonces, cuando hablamos del alma personal, estamos hablando, uno, de lo que nos individualiza, es decir, de lo que nos hace diferente. En el mundo hay muchos Francisco Javier, pero solo hay un Francisco Javier. Esto que vuelve individual, que individualiza este Francisco Javier con respecto a los millones de Francisco Javier que han existido en la historia, es lo que vamos a denominar el alma personal. Entonces, el alma personal nos individualiza. En segundo lugar, el alma personal también se manifiesta en aquella cualidad que le da profundidad y sentido a nuestra existencia. Yo estoy en contacto con el alma cuando estoy reconociendo mi individualidad y dos, cuando estoy comprometido con el sentido de mi vida. Tercera cosa que pasa con el tema del alma. Entonces, decíamos, el alma personal, individualidad, lo que le da profundidad y sentido a mi vida. Y la tercera cosa, el alma es lo que me pone en movimiento. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el alma es la fuerza dinámica que hace que mi ser se mueva. ¿Hacia dónde se mueve el ser? Hacia la evolución. Una vez que yo soy, no puedo caminar hacia el no ser. Yo no puedo retroceder. El camino que sigo siempre es un camino hacia adelante y en el camino hacia adelante hay dos características: expansión, evolución. Entonces, ¿y cómo sé que yo estoy evolucionando y expandiéndome? Porque voy ampliando la conciencia. La conciencia me dice quién soy. Es decir, la conciencia me va a ser quien verifique si yo estoy o no en consonancia con mi alma. Bueno, entonces, primer concepto, alma. Segundo concepto, el concepto de psique, que aparece siempre asociado al concepto de alma. Entonces, muchas veces nosotros decimos que alma y psique son lo mismo. Sin embargo, tenemos que decir que son equivalentes, es decir, tienen el mismo valor, pero no son
lo mismo, son dos realidades que aunque se puede hacer un foro para discutirlo, son diferentes. Entonces, ¿qué es la psique? La psique es el conjunto de operaciones que el alma realiza para poder conectar con la realidad. Y entonces, como es un conjunto de operaciones en las que están la memoria, la percepción, la sensación, la intuición, el pensamiento, las emociones, los sentimientos. También en la psique van a estar las creencias, que son productos y elaboraciones mentales. Cuando yo reduzco psique a mente, estoy empobreciendo el concepto de psique. Cuando yo reduzco psique a comportamiento, a actitudes, yo estoy reduciendo psique. Es el conjunto, ¿sí? Es el todo, no las partes. Y el tercer concepto es la realidad psíquica. Y entonces, y este es el concepto que nos va a permitir avanzar en nuestra reflexión del día de hoy. La realidad psíquica es lo percibido por el alma y convertido en imagen. Entonces, el alma tiene una capacidad de que aquello que vive lo significa y lo convierte en una imagen. Y entonces son esas imágenes las que van a ser la verdad del alma. Entonces, la realidad psíquica es igual a la verdad del alma. Si yo quiero conocer cuál es la verdad de mi alma, tengo que entrar en contacto con las imágenes que hay en esa alma y que la están dominando, que la están gobernando y que la están dirigiendo. Entonces ahí tenemos un elemento supremamente interesante e importante. Bien, de esas imágenes, cuando hablamos de la realidad psíquica expresada en imágenes, tenemos que utilizar dos conceptos que también son importantes. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero que son complejos y el segundo concepto que son arquetipos. Entonces, las imágenes se dividen en complejos y en arquetipos. Bien, de los complejos vamos a decir que son las imágenes que se forman a partir de las experiencias dolorosas que nosotros hemos tenido en la vida. Los complejos nos van a hablar, nos van a conectar sin lugar a dudas con las experiencias traumáticas, es decir, con aquellas experiencias en las que nosotros nos hemos sentido muy violentados o muy confundidos en nuestro ser. También van a ser aquellos eventos inesperados ante los cuales nosotros experimentamos una desconexión emocional. Y después van a estar los arquetipos, que son las imágenes ideales acerca de la realidad y de lo que forma o conforma la vida misma. Entonces, vuelvo e insisto aquí como en lo siguiente. Complejo, experiencias dolorosas. Arquetipo, imágenes ideales, creencias acerca de lo que considero que debe ser la vida. Ahora aterricemos estos dos elementos a el tema de hoy. Cuando nosotros hablamos de los complejos del alma con respecto a los padres,
Nos vamos a encontrar en la terminología de Carl Gustav Jung con dos conceptos que son ánima para el complejo materno femenino y animus para el complejo masculino y paterno. Bien, entonces, ¿de dónde se forman esas imágenes? Esas imágenes, esos complejos se van a formar de las experiencias positivas y negativas que nosotros hemos tenido con nuestros padres personales. Entonces, el ánima se forma, el complejo del ánima se forma de aquellas experiencias que en la relación con la madre nos han resultado dolorosas, difíciles de asimilar y que nos han confrontado profundamente. Con el ánimo se va a formar de las experiencias dolorosas, difíciles, aquellas que nos han confrontado y que no logramos resolver con nuestro padre personal. Esos complejos van a corresponder a una etapa muy precisa de nuestra vida que va a ser la niñez. Entonces, esos complejos se van a quedar habitando en nuestra alma y en experiencias posteriores van a salir a la superficie de la psique, o sea, la conciencia, y nos van a movilizar y a generar respuestas. Vamos a decir, por ejemplo, contextualicemos en esta experiencia de COVID-19, muchas reacciones nuestras obedecen a los complejos paterno y maternos que cada uno lleva grabados en su propia alma. Para lo que ha sido doloroso y nos ha costado resolver, utilizamos la palabra complejo. Para lo que es ideal y lo que se convierte en expectativa en nuestra vida, vamos a utilizar la palabra arquetipo. Entonces, el arquetipo contiene la imagen ideal de lo que yo considero que debe ser un padre y una madre. En algunas ocasiones, esos arquetipos van a tener una polaridad que es la luz y la sombra. Entonces, por ejemplo, el arquetipo de la madre va a tener la dimensión luminosa, la buena madre, y la dimensión oscura, la mala madre. Y para el tema del padre, también va a tener la dimensión luminosa, el buen padre, y para la dimensión sombría oscura, el mal padre. Entonces, con eso, nosotros vamos a estar lidiando cuando nosotros nos vamos a relacionar después en la vida adulta con nuestros padres personales. Ahora, ese complejo del ánima, complejo materno, y del animus van a ser los referentes para lo que en la vida adulta va a ser fundamental en la relación de pareja. Entonces, muchas veces yo me puedo estar relacionando en pareja a partir del complejo materno o paterno o a partir del arquetipo de la madre o del padre. Solo en la medida en que nosotros hacemos el trabajo de concienciación o de autoconocimiento, podemos lograr establecer unas relaciones diferentes. Bueno, entonces ahí tenemos el primer elemento que va a ser supremamente importante.
¿De dónde nacen la mayoría de nuestros conflictos? Van a nacer de, vuelvo, insisto, porque quiero que nos quede bastante claro, tanto del complejo como del arquetipo. Cuando nosotros escuchamos de constelaciones familiares hablar, que la abundancia, ¿cierto? Ya el dinero y la prosperidad y el éxito en la vida están directamente relacionados con la madre, voy a ser heterodoxo y creo que en esa heterodoxia me ajusto a la verdad del concepto, no tienen que ver con la madre personal. Tiene que ver tanto con el complejo de la madre como con el ideal de la madre. Entonces, muchas veces o en muchas ocasiones hay personas que cogen y han tenido una relación muy difícil con su madre personal y cuando escuchan que para poder tener éxito y prosperidad en la vida tienen que llevar una buena relación con la madre, entonces se dedican a cuidar a su madre personal. Algunas veces la madre personal se sorprende del cambio tan repentino que el hijo tiene y a la vez se dan cuenta que lo está haciendo para que le pueda ir bien en la vida profesional y en la vida económica. Pues está bien, ¿cierto? Hay alguna ganancia, pero eh, la literación le hace mucho daño al proceso del alma y al proceso terapéutico, lógicamente. Con quien yo tengo que estar en sintonía es con la imagen psíquica que yo tengo, tanto de la madre como del padre. Ahí es donde tenemos que tener unos elementos bastante importantes y presentes. Bien, veo que algunos me están diciendo que se escucha bastante bajo. Créanme que se hicieron todos los ajustes eh, antes de comenzar la transmisión, tanto en mi equipo como aquí en lo que dispone pues Facebook para poder hacer la transmisión y me dice que me muestra que el audio está que está bien, que está correcto. Entonces no sé qué pueda estar sucediendo. Bien, si yo quiero tener un buen vínculo con la madre, si yo quiero tener un buen vínculo con el padre, entonces tengo es que hacer un viaje, no hacia el exterior, hacia la madre y el padre personal, sino un viaje hacia el interior, hacia ese padre y esa madre que habitan dentro de mí. Y entonces lo primero que yo tengo que hacer es descubrir, descubrir eh, con qué es, en dónde me quedé yo anclado en la relación con el padre y con la madre. Vamos a partir de esto, ¿cierto? Entonces, muchos conflictos de la vida adulta eh, tienen que ver. Eh, voy a hacer aquí una corrección del discurso. Voy a hablar primero del complejo y después voy a hablar del arquetipo. Entonces, un buen vínculo con el padre y con la madre tienen dos momentos. Primer momento, primer momento, complejos. Todo lo que me ha resultado difícil, doloroso e incomprensible en mi niñez con respecto a mis padres, yo lo puedo transformar y en esa medida empiezo a tener un buen vínculo con los padres.
Y fíjense que me llevo las manos hacia el pecho porque es con la experiencia que yo tengo de los padres. Por eso resulta tan importante aquella expresión que utiliza Berkelinger de no juzgo a los padres personales, porque es que el juicio está dentro de mí y entonces mientras yo no desactive ese juicio interno hacia mis padres, la relación con los padres personales va a estar en serias dificultades. ¿Quién es el que juzga a los padres? ¿Quién es el que sufre? Ese niño interno, ese niño interno. Para que ciertas cosas, les vuelvo y insisto, le resultaron difíciles, dolorosas, eh, es, bueno, e incomprensibles. Y a veces, lógicamente, inesperadas. ¿Cierto? Entonces, eh, lógico, ¿cierto? Es el niño, la psique del niño, el alma del niño, tienen la autonomía para construir la verdad acerca de sus padres. Entonces, así por ejemplo, podemos tener un padre que nunca estaba en la casa y el niño siente que el padre siempre ha estado con él. Y podemos tener a un padre que nunca se ha separado de la casa y el niño se siente abandonado por el padre. Entonces, eh, el niño toma eso del padre personal, pero finalmente la imagen que está construida es dentro de él. El buen vínculo es dentro de él. Ahora, ya añadiendo lo que hemos ido aprendiendo en Ananke con el tema del trauma, es cuando yo indago sobre las imágenes internas, con los complejos, que tengo acerca de los padres, pues cuando descubro que mis padres no pudieron estar disponibles para mí porque ellos tenían o un trauma de pérdida o un trauma existencial que absorbía toda su atención, yo puedo entrar en una dimensión compasiva y comprensiva y liberarme del sufrimiento. Así es cuando yo cojo y le puedo decir, papá y mamá, ahora comprendo que cuando yo nací, ustedes estaban mirando hacia el hijo que perdieron y que cuando yo vine a este mundo, ustedes solo vieron o un reemplazo o vieron al hijo que perdieron y no me pudieron ver a mí. Y ahora que lo veo, y ahora que lo comprendo, me libero del sufrimiento y les puedo dar a ustedes un lugar en mi corazón. Cuando eso sucede, lógicamente entonces eh, se produce una transformación. La, como lo vimos, por ejemplo, en el primero de estos phase, y como lo afirma la teoría, cada vez que hay una modificación de una imagen interna, todo el conjunto de la realidad psíquica se reorganiza. Nada permanece igual. Nada permanece igual. Entonces eso tiene que ver, digo, primer punto, complejo. Ahora pasemos al segundo punto, arquetipos, que son los ideales. A mí me pueden atrapar los ideales, me pueden absorber y sin que yo me dé cuenta me pueden quitar la vida. ¿Qué significa eso? Bien, yo puedo, por ejemplo, darme cuenta que acabo de engendrar un hijo y que me estoy convirtiendo en papá. Y me puedo meter en la cabeza de que yo voy a ser el mejor papá para ese hijo. En el momento en que yo ya digo el mejor papá, ya entré en la dimensión del ideal. Y resulta que como lo mejor es una opinión personal porque no está estandarizada, yo voy a empezar a hacer un montón de cosas para cumplir el ideal que yo me impuse y sin lugar a dudas, yo voy a dejar de mirar al hijo para mirar al ideal y en consecuencia puedo terminar produciendo en el alma del hijo
aquello que yo no podía, no deseaba hacer. Estaba tan concentrada en el ideal que dejé de ver al hijo y en lugar de darle lo mejor, le provoqué un gran sufrimiento y, y entonces lo conecté con un complejo. Ahora, el dolor, lógicamente, el dolor también nos hace crear la ilusión de que las cosas podrían ser mejores y diferentes de lo que estamos viviendo. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos atrapados en la imagen de la madre que hubiéramos deseado en lugar de aceptar a la madre que tuvimos. Y entonces, así es como cuando uno se encuentra a los 40 años a un hombre y a una mujer llenos de rencor y de odio hacia su madre personal, diciéndole, es que cuando yo era niño usted me dejó solo. Y la madre le dice, hija, lo siento porque yo tenía que trabajar, no me podía quedar en la casa, porque si yo me quedaba en la casa no hubiera quien trajera el alimento, quien pagara los servicios, quien pagara la educación, porque ustedes saben que su papá murió a edad muy temprana. Pero ese reclamo de la hija hacia la madre proviene del arquetipo que la hija tiene acerca de lo que es una buena madre. En el momento en que la hija hace clic con la realidad, se da cuenta y dice, tuve una buena madre, tuve una madre que sacrificó su compañía conmigo, ¿sí? Su deseo de estar conmigo para poder proveerme de las cosas que permitieron que yo pudiera ir adelante en la vida. Pero digo, nada de esto se da por obra y gracia del Espíritu Santo. También en algunas ocasiones hay personas que son tan afortunadas que una experiencia de la vida las conecta y les permite hacer clic. Pero el 99.5% de las veces estos clics los vamos haciendo en la compañía de alguien que haya trabajado en sí mismo ese tema. Porque el que no lo haya trabajado en sí mismo en ese tema, coge la teoría, la literaliza y entonces nos genera grandes confusiones porque después nosotros queda como la sensación de que hemos tenido eh, la, de que hemos tenido una mala actitud y que hemos sido injustos con nuestros padres. Cuando en realidad hay ciertas cosas en las que la distancia con respecto a los padres personales es absolutamente necesaria. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que objetivamente la madre y el padre personales son tóxicos, abusadores, maltratadores, victimarios. Y entonces a veces hay algunos consteladores que literalizando la teoría le imponen a su consultante la tarea de honrar a un padre que produjo un gran daño y además de eso le dejan la mala conciencia de que si no lo hace, entonces en la vida va a estar determinado hacia el fracaso y hacia eh, la ruina. No, no se trata de eso. El ejercicio terapéutico es un ejercicio para liberar la psique, el alma, y para encontrar una verdad que se ajuste más a la realidad y no para encadenar, condenar, atar e impedir la evolución y el crecimiento. Así que en cierta medida, todos hemos tenido los padres adecuados para la vida, para la vida. Bueno, entonces, con esto voy a dar por terminado el segundo punto de la reflexión. El primero fue la introducción, el segundo fue hablar de los complejos y de los ideales acerca del padre, de la madre y cómo nos influyen y nos determinan en nuestras relaciones
en lo que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra realización profesional, con nuestra prosperidad y con una, digámoslo así, un buen amor en pareja, una buena construcción de una vida familiar. Créanme, yo estoy absolutamente convencido, a pesar de los dolores que yo pueda también llevar en mi historia personal, que si logramos una reconciliación interior con las imágenes acerca de nuestros padres, muchas cosas en nuestra vida podrían ser absolutamente diferentes, y no solo en nuestra vida personal, sino en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja y, ¿por qué no?, en nuestra vida espiritual, que recibe tantas proyecciones sobre los complejos y los ideales acerca de nuestros padres. Pasamos al tercer punto de nuestra reflexión, y que yo lo denominé papá, mamá, lo quiero hacer de otra forma. En constelaciones diríamos, miren con amor que yo lo haga diferente a como ustedes lo hicieron. Y entonces, y en algunos momentos, nosotros añadimos, si el destino que yo tomo coincide con lo que ustedes esperan de mí, será una bendición. Y si no coincide, igualmente será una bendición. Porque lo que se trata es de seguir el propio destino. Bien. Entonces, yo les había anunciado que en este punto se trata fundamentalmente de lograr el desapego. ¿Sí? El desapego. Muchos piensan que el desapego tiene que ver con soltar, ¿cierto? Una palabra que se ha puesto tan de moda y para la que se hacen una cantidad de talleres y ejercicios, que está bien, ¿cierto? Que está bien, pero vamos a hablar del desapego, que es una experiencia que proviene especialmente del mundo budista y que implica, en primer lugar, tomar distancia de él, ¿sí? Tomar distancia de él. Y este tomar distancia es puedo tomar distancia de mis complejos, puedo tomar distancia de mis idealizaciones acerca de las cosas. Entonces, desapego. Tomo distancia. Y en el momento en que yo tomo distancia, puedo ver con mayor claridad las cosas y lo que sucede. Y puedo verme más claramente a mí mismo y puedo ver con mayor claridad al otro. Y donde hay claridad, hay tranquilidad y la vida fluye. ¿Y cómo fluye? Serenamente, serenamente. Y ese es el objetivo. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿de qué tengo yo que tomar distancia? Y vamos a decirlo, tengo que tomar distancia de los complejos del ánima y del ánimo. Para hacerlo más sencillo, tengo que tomar distancia de lo que en la relación con el padre y con la madre personal me ha resultado difícil de elaborar. Y entonces, cuando yo tomo distancia, también puedo ver que en ese padre personal y en esa madre personal hay aspectos supremamente positivos que me pueden ayudar a crecer y a vivir en armonía.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo mis imágenes internas y empiezo a pasar de lo que ha sido doloroso a lo que ha sido sano, entonces empiezo a ver, uno, que crece mi confianza, que crece la confianza en la vida, en quién soy, en mi cuerpo, en las relaciones con los demás. Y sobre la base de las imágenes positivas, yo puedo empezar a construir, lógicamente, emociones más adecuadas frente a la realidad. Puedo construir una intimidad más profunda. Puedo dar amor, cuidar, comprender, ofrecer seguridad a quienes me rodean. Y cuando yo he logrado superar la idealización de mis padres, entonces yo puedo alcanzar mis metas, sentirme valorado, reconocer mis capacidades y talentos y sobre todo vivir con mayor libertad mi vida. Entonces, eh, fíjense lo importante que resulta este aspecto. Todo padre, todo ser humano aporta luz y aporta oscuridad. Reconciliarme con los padres implica dejar de mirar lo negativo y poner al lado lo que me resulta doloroso, también lo que me resulta amable y positivo. Y así como durante una etapa de la vida le he dado muchísima fuerza a lo negativo y a lo doloroso, también yo puedo elegir empezarle a dar fuerza a lo que me ha resultado supremamente positivo y lo que me ha resultado agradable. Ahora, cuando yo pongo al lado de lo que me ha resultado positivo, de lo que me ha resultado, perdón, negativo, pongo lo positivo, ya tengo una imagen completa de los padres y eso con toda seguridad me va a permitir tener una mejor comprensión de la realidad y de las acciones que me resultaban difíciles de digerir y de asimilar de mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo logro el desapego con respecto a los padres, entonces yo logro también una armonía entre lo que he recibido, lo que yo aporto, lo que yo deseo y lo que me toca vivir. Y entonces, en esa interacción, yo voy encontrando cómo la vida se va enriqueciendo y se va haciendo supremamente dinámica. Y entonces, si la vida recupera su dinamismo, si la vida tiene dinamismo, entonces yo voy sintiendo que la vida es próspera, que la vida es abundante. Muy bien. Otra idea que yo quiero desarrollar dentro de este mismo punto es el siguiente y es cómo la confrontación con los padres muestra que yo todavía estoy en una lucha interna conmigo mismo y que no logro definir qué quiero hacer con mi vida. Entonces, mientras más permanezca yo en conflicto con las imágenes internas que tengo y con los ideales, menos sé de mí mismo, menos sé de mi propósito de vida y de lo que yo estoy convocado por la vida a vivir, a aportar
para el bien de todos. Así pues que en esa lucha interna, yo voy perdiendo mucho dinamismo, voy perdiendo mucha creatividad, y porque no, digamos así, eh, voy perdiendo la facultad, ¿sí? Voy perdiendo la facultad de tomar todo lo que la vida me brinda. Que en términos generales, lo que la vida me brinda siempre es bueno, es positivo y está para mi servicio y para mi crecimiento. Todo hijo que está en conflicto con sus padres también está en conflicto consigo mismo, y eso obedece a una crisis de identidad. Es decir, que confronto a mis padres porque no sé quién soy yo. No, los padres no necesitan cambiar, los padres no necesitan modificarse. El hijo que está en conflicto necesita es hacerse la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué deseo hacer? ¿Qué sentido, para qué estoy en este mundo y qué sentido le quiero dar a mi existencia? Bueno, cuando yo logro, fíjense una cosa supremamente interesante, es que cuando yo logro resolver mi crisis de identidad, también resuelvo mi relación con Dios. Entonces ahí, todo lo que tiene que ver con la indiferencia religiosa, con el ateísmo, con las críticas a la religión, en definitiva, son expresiones de la crisis de identidad en la que yo me encuentro y que pongo en mis padres, en primer lugar, y después en todo lo que me puede representar a los padres. Ustedes saben que la religión, la universidad, la escuela nos representan a la madre, porque esas instituciones nos brindan lo que la madre nos brindaría. Y lo que es la ley, la disciplina, el trabajo, la cultura nos representan al padre, porque ellas nos brindan lo que el padre a su vez nos brinda. Cuando yo logro entonces resolver esas preguntas acerca de mí mismo y de mi vínculo con la vida, muchas áreas de mi vida empiezan a entrar, a serenarse, y yo empiezo a tomar unas posturas más tranquilas y lógicamente mucho más serenas al respecto de estos temas en los que me encuentro sumido, preguntándome, intentando clarificar. Bueno, ¿qué es finalmente? ¿Qué es reconciliarse con los padres? Reconciliarse con los padres es permitirme decirle: ustedes, era necesario que ustedes dos se conocieran, era necesario que ustedes juntaran sus cuerpos, era necesario que ustedes decidieran darme la vida para que yo exista. Papá y mamá, gracias. ¿Sí? Gracias. Y después me vuelvo hacia mí mismo, conozco las imágenes, complejos y arquetipos que están habitando dentro de mi alma, y empiezo a trabajar para que esos complejos, para que esas idealizaciones cada día estén más en sintonía, no con los padres personales, sino con la vida misma. Entonces aquí hay un elemento bien interesante. Papá y mamá han sido los canales a través de los cuales la vida se ha hecho presente en mí. Y entonces mirar más allá es: papá y mamá han sido los medios
y quien ha actuado a través de papá y de mamá para que yo esté presente en este mundo es la vida. Así que la respuesta final que yo tengo que dar no es a mis padres, sino a la vida misma. Yo crezco cuando dejo de estar mirando a mis padres y empiezo a mirar hacia la vida. Por eso aquí yo lo digo con toda la convicción del caso. Primer estadio de nuestra evolución. Primer estadio de nuestra evolución, resolver los asuntos con nuestro sistema familiar, que incluye lógicamente a nuestros padres. En la medida en que yo suelto los juicios, me siento unido. Donde hay juicios hay separación. El juicio me separa. La aceptación me acepta. Segundo paso en nuestra evolución, hacernos conscientes de las imágenes y de los ideales que habitan en nuestra alma, tomar distancia de ellos, reconfigurarlos, porque para eso es el proceso de acompañamiento terapéutico, para reconfigurar esos complejos y esos ideales. Tercer paso, mirar hacia la vida. Y el último paso en nuestra evolución, que es la trascendencia, entrar en contacto con aquella fuerza que genera la vida y pone en movimiento todas las cosas. Y lógicamente para poderlo hacer y vivir plenamente, yo tengo que aprender a reconocer la individualidad, la cualidad que hace profunda a mi alma y la verdad que la habita. Cuando se da una consonancia de estos tres elementos finales que yo cito, ya puedo decir, estoy en paz en la relación con mis padres. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro encuentro dominical. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo para cerrar este ciclo sobre la reconciliación. Que tengan todos una feliz noche. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este encuentro. Si ustedes consideran que esta información es de gran ayuda para ustedes y puede ser de gran ayuda para otras personas, pues no duden en compartirla. Para eso es que está esta información, para ser compartida. Y mientras más personas tengan acceso a ella, más personas van a tener la posibilidad de reconstruirse en sus vidas y de, lógicamente, con una mayor conciencia y un mayor bienestar interior, vamos a poder construir familias, instituciones y sociedades diferentes. Desde la distancia, un abrazo profundo para todos y ustedes saben que en mi corazón, en el corazón de Ana, que como instituto de formación, todos, absolutamente todos, tienen un lugar cariñoso. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.